Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vemos que somos muchos, lo cual nos alegra, ¿no? Vamos a inaugurar una exposición de astrofotografía, que como casi todos sabéis ya, son fotos. Y la particularidad que tienen estas fotos es que están hechas desde aquí, desde nuestro pueblo, y nos muestran pues lo que día y noche aparece sobre nuestras cabezas. Nuestra asociación ha querido apoyar esta iniciativa cultural, no solo por el tema de la misma. Es un tema apasionante y desconocido para muchos de nosotros. Todos miramos al cielo y a la luz del día podemos distinguir algunos planetas y otros astros celestes, el que sepa dónde están. Y esto nos lleva a otro aspecto muy importante de esta exposición: la forma de conseguir estas imágenes. Utiliza una técnica fotográfica muy compleja. No sirve apuntar con nuestra cámara de fotos a las estrellas y ala, ya tenemos una foto estupenda para enmarcar, ¿no? Si leéis detenidamente los carteles explicativos, yo os los recomiendo, que aparecen en cada una de las fotografías debajo. En ellos se nos explican, además de qué es lo que estamos viendo, nos explican cómo se ha hecho, qué objetivo han utilizado, cuánto tiempo de exposición se ha necesitado, con filtros, sin filtros, y en muchos casos el uso de telescopios que permiten acercar distancias y así poder mostrar con mucho más detalles el cuerpo estelar que se pretende fotografiar. Además de todo esto, es necesario contar con algo que creo que es muy difícil de conseguir y no se puede comprar en ningún sitio, y es la paciencia de pasarse horas y horas, noche tras noche, intentando encontrar la posición más correcta para obtener esa imagen que muestra la mayor cantidad de información sobre el astro fotografiado. Por no hablar, creo yo, de las horas que tiene que pasar la persona que realiza esa foto delante de libros o de otras publicaciones para saber qué es lo que está fotografiando y qué es lo que tiene que obtener de ese astro que está fotografiando. Además, existe otro aspecto importante en esta exposición y por el que esta asociación ha querido apoyar y ha querido ayudar a su puesta en marcha, y es el propio autor, Florentino Caballero. Aunque él se describe como una persona sencilla y humilde, que lo es, desde mi punto de vista, con él ocurre lo mismo que con el universo que pretende mostrarnos ahí fuera. Lo que a nuestra simple vista nos llega de él es una parte muy ínfima de lo que hay dentro. Como ocurre con las diferentes caras de la luna, le he conocido diferentes facetas, a la cual más interesante, en las cuales he tenido sus merecidos reconocimientos, y estoy convencida de que existen otras muchas que aún no conocemos, pero que nos irá revelando poco a poco, y hoy intentará mostrarnos esta. He podido asistir a una explicación que el propio Florentino nos hizo el otro día mientras montábamos todos los cuadros, y quedé encantada. Por eso, os animo a que le pidáis con toda libertad que os hable sobre aquello que os interese de estas fotos y de otros temas, de astrofotografía o de otra cosa, las técnicas que he usado para hacerlas, o sobre el propio universo, porque él no va a escatimar palabras para explicaros cualquier cosa. Por nuestra parte, solo queda darle las gracias por estos proyectos y otros en los que quiera incluirnos. Gustosamente le decimos que cuente con toda nuestra colaboración. Yo quiero terminar y, por último, decir que si bien no habría exposición sin fotos ni autor, tampoco podemos olvidarnos de dónde estamos. Este edificio ha sido cedido para la misma por el Ayuntamiento y ha puesto a nuestra disposición todas las facilidades y recursos para poder llevar a cabo esta presentación a través de la Concejalía de Cultura. Queremos hacer extensivo desde nuestra asociación La Partida el agradecimiento por esto al concejal, que hoy nos acompaña en representación de su concejalía y del propio ayuntamiento. Por eso cedo la palabra a Gabriel, concejal de Cultura, para que pueda dirigirse a ustedes y que pueda proseguir nuestra presentación. Muchas gracias. Buenas noches y disfruten de la exposición. Bueno, buenas noches. Yo creo que Paloma ha resumido ya lo que encierra o va a encerrar esta exposición y el agradecimiento que hacemos a su autor.
quiero agradeceros en primer lugar también la presencia a todos vosotros por haber acudido a ella. Pero yo quisiera decir una cosa muy breve, voy a ser muy breve, porque creo que aquí la única importancia la tiene el autor de esta conferencia y de esta exposición. Simplemente quería decir cómo ha surgido esto y en pocas palabras, el pasado año yo le pedí a Florentino que nos diera una conferencia. Como sé que es, como yo le llamo, y a él no le gusta que le llame, un hombre de renacimiento, podría hacer una conferencia o cualquier otra cosa del tema que se le pidiera. Y él gustoso accedió a hacer una conferencia sobre astronomía o astrología. A mí me pareció bien porque viniendo de él sabía que iba a ser algo bueno y algo bien hecho. Accedí a que cuando él pudiera se hiciera esta conferencia junto con otras que hemos hecho ya a lo largo de estos años que llevo al frente de la concejalía. Para mí fue una gran sorpresa cuando hace un mes y medio, 2 meses, me anunció que esta conferencia iba a ir ilustrada con una exposición, una magnífica exposición que estaba terminado de completar. La verdad es que cuando yo he visto la exposición, pues me he quedado un poco sorprendido, bueno, sorprendido muy gratamente, porque como no podía ser de otra manera, viniendo de Florentino, la exposición es algo que merece la pena. Yo quiero darle las gracias a él porque entre las muchas virtudes que tiene esta persona, sé que no le está gustando todo esto que estamos diciendo, pero hay que decirlo. Entre las muchas virtudes que tiene esta persona, aparte de su inteligencia, de su saber estar, es su generosidad. Para mí esta persona jamás ha dicho no a cualquier proyecto que se le haya pedido su colaboración. Y eso hay que agradecerlo. Y lo que estamos hoy aquí es para agradecer ese trabajo tan ingente, como ha dicho Paloma, tantas horas de exposición ante un objetivo para conseguir esas imágenes, que no es una ni dos, que son muchas, de ese cielo que nos tapa, que nos protege, de ese techo que es común a todos los mortales, pero que no sabemos que existe, que está ahí. Miramos a las estrellas como aquel que decía, te señalan la luna y te quedas viendo el dedo. Pues la inmensa mayoría de las personas nos pasa eso, solamente vemos el dedo. Pero hay otras personas que sí saben ver la luna, la saben ver y la saben exponer, como ha sabido exponer la Florentino. Pues por todo eso, por toda esa capacidad de trabajo, por esa inteligencia, esa sabiduría innata, una persona hecha a sí misma como es Florentino, y por, sobre todo, su generosidad, francamente, yo lo que más valoro es su generosidad. Le doy las gracias y le deseo que todos los que veamos su exposición nos vayamos fortalecidos y nos vayamos con una idea que no teníamos del techo protector que tenemos sobre nuestras cabezas, de este cielo nuestro que Él nos descubre. También quiero deciros una cosa, aparte de esto, es haceros un pequeño adelanto de que vamos a seguir con este tipo de actividades astrológicas y en verano vamos a tener una actividad que creo que va a llamaros la atención y que os invito ya a ella, aunque os dejo un poco con la incógnita del qué será. Pues este mes de julio tendremos algo que podremos disfrutar también y desde luego iremos de la mano de nuestro hombre del renacimiento de Florentino. Muchas gracias. Mi bienvenida y mi gratitud por vuestra presencia, lo primero. Ahora os voy a contar un poco la historia completa de por qué las paredes de esta casa estaban llenas de estrellas. Como ha dicho Gabriel, viene de una serie de conversaciones, pero yo os la voy a contar desde el principio de la historia. En el principio existía algo que nadie puede comprender ni abarcar, pero que llamamos, para entendernos, singularidad. Aquello se desequilibró, nadie sabe por qué, y explotó. A esa explosión se le llama Big Bang.
A partir de ahí, la materia, la energía, el espacio y el tiempo empezaron a expandirse. Bueno, el tiempo. Si siguiera así contando la historia, toda ella necesitarían muchísimo. Así que voy a dar un salto, me voy a saltar 13.000 millones de años y voy a ir al mes de agosto, que fue cuando Gabriel, que me sobreestima mucho, me pidió hacer algo dentro del área de su concejalía. Él piensa que yo puedo hacer cosas que están por encima de mis posibilidades en la realidad. Pero hacía un calor terrible esos días. Yo tenía las neuronas reblandecidas, sudorosas y lacias. No podía oponer resistencia. Le dije que sí. Luego me arrepentí, pero soy hombre de palabra. Unos meses después, a las puertas del invierno, coincidí con Pedro Gallego, presidente de la partida, en el alto de Somosierra. La temperatura era la normal para la época y para el sitio, es decir, hacía un frío que penaba. Pedro iba armado de guerrillero y, aprovechando la ventaja táctica que le daban las condiciones climáticas y montaraces del lugar, me lanzó a bocajarro la idea de hacer esta exposición. Yo tenía las neuronas más tiesas que una estrella de neutrones del frío. Tampoco pude pensarlo mucho y le dije que sí. En cumplimiento de estas palabras estamos aquí y yo no me arrepiento. Por eso expreso mi gratitud tanto a Gabriel Romero y a la concejalía que dirige, la Concejalía de Cultura, como a Pedro Gallego y la Asociación Cultural La Partida, que especialmente pues están colaborando mucho, están haciendo mucho y ayudando, y sin ellos no sería posible esta exposición. He dicho que de alguna manera la decisión final de hacer esta exposición surgió en el Alto de Somosierra. En el Alto de Somosierra nace el río Duratón, un hermoso río, nace en una hermosísima cascada. ¿Por qué traigo a colación el río Duratón aquí? Veréis, en esta exposición hay una obra que no es mía, es un dibujo. Yo me he limitado a reproducirlo fotográficamente. Este dibujo lo hizo un señor llamado don Antonio Pato y López de Ladrillero, que es un camuñero que no nació en el campo de gravedad del río Amarguillo, sino en el del Duratón, precisamente en aquel que nace en Somosierra. Él nació en Sepúlveda, provincia de Segovia, pero optó por ser camuñero. Y camuñero lleva siendo 130 años aproximadamente. Este hombre está aquí por varias razones. Una de ellas era porque era un enamorado de las ciencias, y entre las ciencias de la astronomía, tal como demuestran y testifican los numerosos dibujos y textos que nos legó. Como anécdota diré que él predijo el eclipse del año 1900, que por cierto está por aquí Luis Oliver, le he visto, que recientemente ha escrito una descripción hermosísima, poética, de ese eclipse, que aquí fue total, aquí fue un espectáculo. La gente de la época debió pensar que era algo sobrenatural o infranatural, algo en cualquier caso sorprendente. Este hombre les explicó lo que era, en qué consistía el fenómeno, sus causas y sus efectos. Existe la suerte de que entre sus oyentes había algunos niños, por eso ha llegado a nuestros días. Mi gratitud, por tanto, a don Antonio Pato por su legado y por su presencia en esta exposición. Sin embargo, lo más importante de esta exposición no son mis fotos. Mis fotos de alguna manera son como el excipiente de un medicamento, una sustancia neutra que soporta el principio activo. Mis cuadros en cualquier caso representan obras terminadas, que han llegado donde iban, el pasado. Algunos, literalmente, el pasado de hace millones y miles de millones de años. Pero son el pasado. Lo importante de esta exposición es lo que han traído los niños, que ya la han visitado, que han aportado sus obras. Esos dibujos de los niños son como hitos que marcan el camino, un camino que empieza
Un camino que yo deseo largo y venturoso. Los niños son lo más importante de esta exposición, porque, en definitiva, a lo máximo que puede aspirar una cosa de estas es a despertar alguna vocación científica o el simple interés por el conocimiento, la fascinación por el conocimiento. Nada mejor podía ocurrir, ningún éxito mejor para esta exposición, que dentro de unos pocos años uno de esos niños o una de esas niñas hiciese su propia exposición de astrofotografía. Pero aunque eso no ocurriera, aunque no pasara eso, la sola presencia de los niños ya garantiza el éxito de esta exposición, porque ellos la van a transportar en su mente hacia el futuro. Dentro de 70, 80 años, muchos, algún niño, alguna niña de ahora, siendo anciano, anciana, va a recordar que una vez vio una colección de estrellas colgada en la pared de su pueblo. Si sabemos que don Antonio Pardo predijo el eclipse de 1900, es porque se lo contó a los niños. Y uno de esos niños, siendo anciano, se lo contó a su nieto, y su nieto me lo contó a mí. Mi gratitud especial a todas las personas que han ayudado de una forma o de otra a que esto sea una realidad, y a todos vosotros por estar aquí, repito. Por mi parte, nada más. Me han dicho que os dé una charla sobre astronomía, y yo la verdad es que de astronomía entiendo poco, muy poco. Estoy en la media baja. No sé cómo Gabriel piensa estas cosas de mí, si él sabe que yo no tengo estudios, que yo iba a la escuela cuando no había otra cosa que hacer. Entonces, pero bueno, en el fondo he pensado que si todos hablásemos exclusivamente de aquello que entendemos, el uso del lenguaje seguramente se habría perdido. Entonces he aceptado decir algo, no sé qué exactamente. He pensado hablaros un poco pues, de la historia de la astronomía. Tengo un repaso general de la historia de la astronomía, y es lo que voy a hacer, y espero no aburriros. Y, por otra parte, la astronomía mía, lo que se dice mía, no es. Entonces preferiría que esto fuese de astrono nuestra. Es decir, que cualquiera que quiera interrumpir lo haga en cualquier momento. El que tenga una pregunta, que la formule. El que tenga la respuesta, que la dé. Si no hay respuesta, no pasa nada. Las grandes preguntas astronómicas se caracterizan porque están sin respuesta. Es más, cuando hay una respuesta, esa respuesta genera un montón de preguntas. Las preguntas crecen exponencialmente en el mundo de la astronomía. Entonces, si os parece, voy a hacer un repaso por la historia de la astronomía, con una breve introducción. Y voy a decir que la astronomía, en principio, es una cosa que cuando nos enfrentamos a ella, bordeamos inevitablemente los límites de nuestra imaginación por fuera. Rebasa los límites de nuestra imaginación. Las medidas que se emplean en astronomía son inasibles. Nosotros las decimos, como bien dice patatas fritas, pero no, en realidad no las interiorizamos. Se emplea como medida más pequeña una que se llama unidad astronómica, que es el radio orbital de la Tierra, la distancia que hay media de la Tierra al Sol. Pero eso solo vale para el sistema solar. En cuanto nos salimos del sistema solar, eso ya no sirve para nada, porque requeriría unos números enormes, inmanejables, ¿no? Entonces se emplea el año luz como base. No es la mayor medida, hay una mayor aún que se llama parsec, paralaje segundo, que son cerca de 4 años luz. El año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Si consideráis que la luz en un solo segundo puede llegar de la Tierra a la Luna, básicamente 300.000 kilómetros por hora, imaginaos lo que puede andar en un año eso. No entra en nuestras cabezas. Entra como una especie de concepto y de palabra que nos sirve para comparar. Esto está más lejos que aquello, porque esto está a 10 millones de años luz y esto a 5. Pero no acabamos de entender esas medidas. No solo las medidas del espacio, sino también las del tiempo. Hablamos de millones, de miles de millones de años, pues casi hasta 13.000 millones de años. Pero más cerca, más abajo de eso, es lo que podríamos entender. Las medidas, los volúmenes, nos asombran enormemente.
Por ejemplo, os pongo aquí una comparación entre el tamaño de la Tierra, el tamaño de Júpiter y el tamaño del Sol. Vamos a ver, no sé si veis. Se ve el puntero. Esto es la Tierra. Esto. Su tamaño comparativo con Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, y el de ambos con el Sol. Pero es que si escalamos esto hacia arriba, el Sol, si fuese Arturo, la estrella Arturo, si estuviera en lugar del Sol esa estrella, se vería así un amanecer en Camuñas. Bueno, no se vería, pero de verse se vería así. Y si fuese Aldebarán se vería así. Esta sería la estrella saliendo. Si fuese Betelgeuse, por ejemplo, no se vería porque estaríamos dentro de la estrella. Si fuese la mayor estrella que se conoce, una de las mayores, Ui Scuti, que se llama, el propio Júpiter y Saturno estarían dentro de la estrella. Esto es una comparativa. El Sol, en esta fotografía, es prácticamente un píxel, comparado con Arturo, Aldebarán, Antares, Betelgeuse y Ui Scuti. Es muy difícil interiorizar en la mente estas dimensiones, estas medidas. Tenemos que recurrir a comparaciones. A mí se me ha ocurrido comparar que, por ejemplo, si un avión sin escalas, en vuelo continuo, tarda unas 44 horas en dar una vuelta a la Tierra, tardaría unos 200 días en dar una vuelta al Sol, pero tardaría más de 1000 años en dar una vuelta a Ui Scuti. Como veis, las medidas son inabarcables. Para llegar a esto, a estos conocimientos, se han empleado muchas ciencias, muchos hombres, muchas mujeres, de todos los países del mundo y de todas las épocas y de todas las culturas. A mí, personalmente, me duele un poco que cuando una potencia mundial pone un instrumento, un artefacto en la Luna, por ejemplo, ponga su bandera, que me parece bien que amen a su país. Ahora están los chinos con su bandera y un tractor por ahí haciendo rodaz por la Luna. Pero me duele eso porque el hecho de que esa nave, ese aparato esté en la Luna, no se debe a los ciudadanos de ese país exclusivamente. Se debe al esfuerzo de gentes de muchos países y de muchas épocas. A estas alturas creo que la humanidad debería haber desarrollado una bandera común, si es que necesitamos alguna, para estos casos. Una de las ciencias que ha influido en esto y que ha aportado mucho es la fotografía. La fotografía se incorporó al mundo de la astronomía desde muy al principio, mediados del siglo XIX. Y la fotografía nos trae una visión nueva de los astros, algo que no puede ver el ojo humano ni a través de un telescopio. La fotografía es capaz de acumular luz en el tiempo. Todos habéis visto, el ojo humano no, el ojo humano va al frame, ve lo que hay en el instante, lo del instante anterior ya no lo ve. Lo puede recordar, pero no ve. Todos habréis visto alguna foto nocturna de alguna ciudad donde por las calles se ven los coches. Se ven en forma de líneas, rojas, blancas. Esos son los faros y los pilotos de los coches, que van dejando su rastro de luz mientras el obturador está abierto. Eso el ojo humano no lo puede hacer. Esto nos ha permitido ver en el cielo cosas como nebulosas tenues, a base de acumular luz. Aquí os muestro una imagen de la constelación de Orión, muy conocida, una constelación de invierno, las Tres Marías, todo el mundo conoce las Tres Marías. Esto es visto a simple vista. ¿Qué ocurre cuando hacemos una larga exposición fotográfica de esto con un objetivo normal? Ocurre esto. Esto es lo que hay allí. Así es Orión. Bueno, no así exactamente, todavía hay más colores, si damos más exposición. El cinturón de Orión y la espada, o sea, el centro de la constelación, visto con un telescopio ligero o con un teleobjetivo, puede ser así. Así es con una larga exposición. Todo el cielo es de colores. Todo el cielo está lleno de cosas, hasta muy, muy lejos. Solamente hay una zona cerca de la Osa Mayor que es como un agujero donde no hay nada, el agujero de Lockman. Pero si nos asomamos a través de ese agujero vemos una especie de ¿cómo diría yo?, de azulejo granítico, lleno de puntitos. Todos esos puntitos son galaxias que están a miles de millones de años. No sabemos lo que ocurrió en el Paleolítico.
Pero en el Neolítico sí que fue generoso en vestigios arqueológicos que nos hablan de la búsqueda del hombre, de la comprensión de las estrellas, con sentidos prácticos. Voy a hablar de Europa y sus fuentes, que están en el Oriente Medio. No voy a hablar de China, que tiene su historia y su prehistoria, ni de América, porque nos diversificaríamos mucho. En Europa, el primer vestigio arqueológico que nos habla de la astronomía que conocemos se llama el Círculo de Gössek, está en Alemania, tiene unos 8.000 años de edad, está por tanto jubilado. Pero se cree que fue un Cromles. ¿Qué es un Cromles? Ahora hablaré de ello. Junto al Círculo de Gössek se encontró esto, el disco de Nebra. Es un disco metálico de la edad de los metales, de bronce, y los expertos consideran que no es un adorno, no es un objeto ornamental, sino un instrumento astronómico. Ellos creen que esto es una representación esquemática de las Pléyades, esto una luna creciente, esto una luna llena, esto no se ponen de acuerdo en qué es, unos dicen que es una barca solar, y esto son horizontes, sobre eso sí que hay consenso. Horizontes que marcan en grados el recorrido del Sol de solsticio a solsticio. Como sabéis, visto desde Camuñas, el Sol se pone a la derecha del Castillo de Consuegra en verano y por el medio de las sierras en invierno. Este es el arco que señala esto en la latitud de Alemania, que es un poquito mayor. Los Cromles son círculos de piedras que señalaban ortos y ocasos de los astros, especialmente del Sol y de la Luna, con diversas finalidades. Una de ellas era hacer servir de calendario. La medida del tiempo es muy importante y la astronomía es esencial en la medida del tiempo. Igual que la navegación es importante y la astronomía siempre ha sido esencial en la navegación. Si el hombre no hubiese visto nunca un astro, nuestra civilización no existiría o sería muy distinta. Los Cromles hay por muchos sitios del mundo. Este está en Navarra, en el norte de Navarra, es precioso el Cromles y el entorno. Está cerca de la selva de Irati, lugar que recomiendo ver. Pero de los Cromles, el más conocido, el más famoso, es este, Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Y probablemente pues, es uno de los más estudiados. Esto es una reproducción tridimensional de ese mismo Cromles, que aparte de tener una función astronómica, pues muy probablemente tendría una función religiosa, ritual, centro de ritos, porque la astronomía y la medicina, incluso y todas esas cosas, pues, iban de alguna manera en esa época, se supone, unidas al sacerdocio, a la religión. Era el sacerdote, era además el astrónomo y el cura. Y el médico, quería decir. Este Cromles es muy complejo, según los expertos. No solo medía, no solo marcaba y señalaba ortos y ocasos del Sol y de la Luna, sino que señalaba ciclos mucho más largos como los lunasticios, que son ciclos de 18 años y medio y se deben a la oscilación del plano orbital de la Luna. Ellos, obviamente, pues quizá no conocieran que se debiera a eso, pero sabían que cada 18,5 años la Luna alcanzaba unos máximos y unos mínimos de declinación. De Stonehenge pasamos a la historia. La historia la consideramos en el momento en que encontramos escritura. La escritura marca la diferencia entre una civilización histórica y una no histórica. Bueno, pues el Stonehenge se levantó unos 2000 años antes de Cristo, mientras que las pirámides, ya digo, según las estimaciones más conservadoras, se levantaron 3000, aproximadamente 3000. Retrocedemos en el tiempo porque en aquella época había una enorme diferencia entre Mesopotamia, que había civilizaciones muy desarrolladas, y Centro Europa, que estaba aún en el Neolítico. No es de extrañar. Nosotros hemos visto en nuestros días diferencias similares. Hemos podido comparar la ciudad de Nueva York, los satélites artificiales, con pueblos selváticos en el Amazonas que son cazadores-recolectores, que viven prácticamente en el Paleolítico. En la historia entramos en un pueblo llamado Sumer, los sumerios.
aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Los sumerios tenían unos conocimientos astronómicos sorprendentes. Nadie se explica de dónde sacaron aquella gente tanto conocimiento como tenían, lo cual da pábulo a numerosas especulaciones, ¿no?, de todo tipo. Lo cierto es que nos legaron una gran cantidad de escritos en tablillas de arcilla, grabados en tablillas de arcilla, de barro, y entre ellos está esto. Esto, según los expertos, es un mapa estelar, nada menos, una carta estelar. Según los expertos, aquí hay un montón de estrellas y astros en donde se marcan sus posiciones y sus distancias. Sinceramente, yo la verdad es que no veo ninguno, pero los expertos, si lo dicen, y yo no lo voy a poner en duda. Lo que sí me llama la atención es la similitud de este objeto con este otro. Esto es un disco de oro. Está ya fuera del sistema solar. Viaja en una nave que se llama Voyager 1, que ha salido del sistema solar. El primer objeto hecho por la humanidad que sale del sistema solar y está viajando ya por el espacio interestelar, sin rumbo, a la deriva. El disco contiene, por una cara, grabado en microsurco, pues una colección amplia y representativa de sonidos de la Tierra. Por la otra cara contiene instrucciones de uso de la cara grabada e información de nuestra posición, de dónde estamos. Esa información, por ejemplo, dónde se sitúa el Sol en relación a la galaxia, está en una zona del disco que es esta, que es muy similar, como habéis visto, al disco sumerio. Aquí podemos saber lo que dice con más facilidad, ¿no? Aquí está el Sol, esta línea indica hacia el centro de la galaxia y las otras indican diversos púlsares, diversas estrellas con sus distancias, en binario, en código binario. Se supone que esto está dirigido a alguien que lo pueda encontrar y que lo entienda, porque la mayoría de los terrestres no lo entendemos esto muy bien. Pero bueno, seguimos. En aquella época de Sumer florecieron muy diversas civilizaciones. Los acadios, los babilonios, los egipcios, que hay una especie de controversia si estaban los egipcios cuando llegaron los sumerios o no, pero bueno, los egipcios lo cierto es que elaboraron calendarios muy complejos, no solo solares y lunares, sino también basados en la estrella Sirio, que para ellos era de capital importancia. Calendarios basados en el orto helíaco de Sirio. Y de Egipto pasamos a Grecia, es como ya llegar al barrio. Edad antigua, Grecia. De Grecia ya encontramos muchos nombres. Grecia lo que hace fundamentalmente es beber de las fuentes babilónicas, del conocimiento babilónico, y helenizar, hacerlo griego, ponerle nombres griegos a las constelaciones, a los astros. La palabra planeta, sin ir más lejos, es una palabra griega que significa errante. Podríamos citar mucha gente en Grecia, pero para no alargarnos voy a citar a este hombre, Aristarco de Samos. Aristarco fue un hombre increíble, por varias razones. La primera de ellas es porque fue un adelantado a su tiempo como no lo ha habido nunca. Y la segunda, era increíble porque nadie le creía, nadie le creyó. Aristarco dijo nada más y nada menos, aproximadamente 300 años antes de Cristo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que el universo giraba alrededor del Sol. Eso contradecía las observaciones y, lo que es más importante, contradecía la propia doctrina aristotélica de Aristóteles. Aristóteles había dicho que la Tierra es el punto inmóvil alrededor del cual gira todo el universo. A Aristarco, al hombre este, no le hicieron ni caso. Obviamente no le debió importar mucho, porque tampoco tuvo mayores consecuencias. Luego vino Hiparco de Nicea. Hiparco se dedicó a medir las cosas. Midió la distancia entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol. En unos casos se aproximó más, en otros menos, pero el hombre se entretuvo bastante con estas cosas. Y por último llegó Ptolomeo. Ptolomeo es el astrónomo griego por antonomasia. El hombre recopiló todo el saber astronómico griego, lo compiló en un libro llamado Armagesto, una serie de libros, y estableció la doctrina geocéntrica del universo. Dijo que todo giraba alrededor de la Tierra. Y además lo arregló de tal manera, a base de biciclos y cosas que coincidían. Esta doctrina
es la que más ha durado a lo largo de la historia. Duró más de 1000 años, atravesó toda la Edad Media. Uno de los astrónomos más reputados de la Edad Media es Abderrahman al-Sufi, un astrónomo persa conocido como Azofi en el mundo de la astronomía, que tiene un cráter dedicado en la Luna, el cráter Azofi. Este hombre fue traductor de griego, se dedicó a traducir textos griegos al árabe y además hizo un libro de las estrellas fijas, que fue uno de los primeros catálogos importantes. En España, en Córdoba, nació Azarquiel, en el Califato de Córdoba. Si bien este hombre se trasladó muy pronto a Toledo, donde vivió y murió. Azarquiel fue un astrónomo también muy reputado, también tiene un cráter en la Luna, y elaboró las tablas toledanas, unas tablas astronómicas que sirvieron de base para que posteriormente se hicieran las tablas alfonsíes, las tablas de Alfonso X el Sabio. Justo es reconocer la labor de Alfonso X el Sabio, no solo en esta ciencia, sino en el resto de las ciencias y las artes. Por fin abandonamos el largo túnel de la Edad Media y entramos en el Renacimiento. La primera luz que vemos, una de las primeras al final de ese túnel, es esta. Este señor era un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico. Se dedicó a estudiar en profundidad los textos de Ptolomeo y entendió que todo iría mejor y funcionaría mejor todo el universo si en lugar de girar alrededor de la Tierra girase alrededor del Sol. Así que trasladó el centro de giro al Sol y elaboró la teoría heliocéntrica válida, la primera, después de que de esto hablara Aristarco, como dije antes. Esta teoría, la teoría heliocéntrica de Copérnico, todo gira alrededor del Sol, fue rechazada y considerada herética y prohibida su publicación. No obstante, había llegado a personas, ya había gente que creía en esta teoría, como Galilei, que además se propuso verlo con sus propios ojos y demostrarlo en la práctica, de manera empírica. Para ello construyó un telescopio, el primer telescopio, un telescopio refractor, que es lentes, por refracción. Él se basó en un instrumento que se usaba en los Países Bajos, que era pequeñito, hizo esto más grande y lo apuntó por primera vez al espacio con la intención de estudiarlo. Y lo que vio fue esto, Júpiter y sus 4 satélites. El telescopio refractor se conoce además como telescopio galileano, hoy en día, los telescopios galileanos, y los satélites de Júpiter, los 4, son los satélites galileanos, los que descubrió Galileo, que son Europa, Io, Ganímedes y Calisto. Cuando vio Galileo esto y lo estudió, se dio cuenta de que esto giraba alrededor de Júpiter y concluyó, obviamente, que no todo gira alrededor de la Tierra, esto al menos gira alrededor de Júpiter. Lo cual no descartaba la hipótesis tolemaica, porque el conjunto sí que podía estar girando alrededor de la Tierra. Entonces dirigió su telescopio a Venus y vio esto. Venus tiene fases como la Luna, y dependiendo de sus fases se ve más grande o más pequeño. Su tamaño aparente varía. Esto solo podía significar una cosa: Venus gira alrededor del Sol sin ningún tipo de dudas. Publicó Galileo sus conclusiones y fue declarado herético, condenado a morir en la hoguera. Le ofrecieron, eso sí, la posibilidad de eludir esa sentencia si se retractaba. Afortunadamente Galileo se retractó, dijo que no era verdad lo que había dicho. Digo afortunadamente porque la teoría heliocéntrica ya no necesitaba mártires para vivir, era una evidencia que ya se defendía sola. Y en esos mismos días llegó Johannes Kepler, uno de los más grandes astrónomos del Renacimiento tardío, alumno de otro gran astrónomo que se llama Tycho Brahe, del que no hablaré por Noste porque eso ya nos llevaría demasiado tiempo. Kepler lo que hizo fue no solo corroborar lo que había afirmado Galileo y Copérnico, sino que descubrió las leyes matemáticas que rigen esos movimientos. Descubrió que las órbitas planetarias eran elípticas y enunció los números que lo rigen eso. La teoría se iba a consolidar. A poco de morir Kepler llegó el siglo de las luces, y nació este señor Isaac Newton, que aportó la piedra que faltaba al edificio. Se sabía cómo eran las órbitas,
sus leyes matemáticas, alrededor de qué giraban, pero no se sabía la fuerza que las movía. Isaac Newton descubrió esa fuerza, la gravedad, y enunció sus leyes también. Aparte de eso y de otras muchas cosas, construyó un telescopio distinto al de Galileo, el telescopio reflector, espejos en lugar que de lentes. Del siglo de las luces quiero citar a este señor, Charles Messier, que hizo un catálogo de objetos difusos en el cielo, estudió el cielo sistemáticamente aprovechando las nuevas dimensiones de los telescopios. Hizo un catálogo de 110 objetos que se conoce como el catálogo Messier y que hace las delicias de los aficionados. Buscar cada objeto Messier es una gozada. Y quiero citar a este otro astrónomo muy importante, William Herschel, que aparte de ser un gran astrónomo que descubrió el planeta Urano, se dedicó a construir telescopios, grandes telescopios, aprovechando que los telescopios newtonianos permitían hacer telescopios mucho más grandes que los galileanos. Cito a este señor especialmente, digamos, en atención a la partida, porque este señor y su telescopio tuvo que ver con la guerra civil, la guerra de la independencia española. En España hubo ilustración, hubo siglo de las luces. A veces tenemos un concepto de nuestro propio país bastante pobre, más pobre de que la realidad. En España hubo un rey en aquel tiempo que fue Carlos III, que se ocupó bastante de la cultura y del arte. Mandó construir el Museo del Prado, el Real Observatorio de Madrid, que es este, el Jardín Botánico. El Real Observatorio de Madrid, que es este, lo construyó, al igual que el Museo del Prado, el arquitecto Villanueva, que a la vez fue el que hizo los planos de la iglesia de Camuñas. Bien, pues no solo mandó construir esto, sino que lo mandó dotar con lo mejor de la época. Y lo mejor de la época eran los telescopios Hertz. Poco después llegaron los franceses con su ilustración, entraron aquí y destruyeron el telescopio Hertz. Quemaron la madera que soportaba aquello, destruyeron el tubo y solo quedó esto, el espejo primario, que aún hoy se puede ver en el propio Real Observatorio. También el observatorio ha construido una copia exacta de lo que fue aquel telescopio. Llegamos pues al siglo XIX, en el que no nos vamos a entretener mucho, pero sí voy a hablar de que en el siglo XIX surge la astrofotografía. Esta es una de las primeras, una foto de la Luna de John William Draper, que es un daguerrotipo. Ya a final del siglo, esta señora, Williamina Fleming, fotografió por primera vez la cabeza del caballo. Dicen que fue casualidad, que ella no esperaba encontrar eso y que lo vio al revelar la placa. En cualquier caso, lo que revelaba esto, aparte de la placa, es la capacidad de captar luz de la fotografía que antes dije. Y llegamos al siglo XX, que es el acabos. En el siglo XX la astronomía avanza mucho más que en toda su historia anterior desde la prehistoria. En el siglo XX se empieza a ver el universo no solo en la franja estrecha de la luz visible, que es esta estrechita de aquí, del arco iris, sino en la banda ultravioleta, que está por encima y que es inmensa, y en la banda infrarroja. Es decir, se ve el universo desde las ondas de radio y las ondas largas hasta las los rayos cósmicos, que son ondas muy intensas, los rayos gamma también. Entonces conocemos el universo en todo lo que puede ofrecer la luz. En el siglo XX también aparece la espectrografía. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es que estudiando el espectro de la luz de un astro se puede saber de qué está compuesto. Saber exactamente qué porcentaje de cada cosa contiene, debido a estas líneas negras que cortan la espectrografía, el espectro. Esto supuso también un gran avance. Se desarrolló mucho la radioastronomía en este siglo y hubo una especie de cambio de paradigma. La gente dejó de buscar las respuestas en el cielo y empezó a buscarlas también en la intimidad de la materia, en las partículas subatómicas. Surgió la física cuántica, la física teórica se desarrolló muchísimo. Dice que Einstein hablando una vez con Charlie Chaplin, Charlotte, le dijo: usted es un señor increíble, a usted todo el mundo le admira y le entiende. ¿Entiende? Entendido porque como hacía películas mudas, que no necesitaba hablar, que todo el mundo le entendía y le admiraba. Y Chaplin le respondió: lo increíble es lo suyo, señor, que todo el mundo le admira y casi nadie le entiende.
Yo me incluyo en los que no entienden mucho este hombre, muy complejo esto que es. Como esto, por ejemplo, que es la curvatura de la luz según los efectos de la gravedad. El siglo XX también llevó al cielo objetos humanos, muchos, como esta nave, la Voyager 1, que ya está fuera del sistema solar, es la que lleva el disco del que hablé antes, como naves que han orbitado la Luna y han fotografiado su cara oculta, la hemos visto por primera vez en el siglo XX, y hemos visto la Tierra así. Esto es una fotografía sobrecogedora. Esto es la Tierra vista desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, fotografiada por la nave Voyager, al que los que la dirigían mandaron dar la vuelta, tomar esta foto y seguir. La foto se llama un punto azul pálido. La Tierra es un punto casi invisible, a una distancia relativamente muy corta del universo. Esta fotografía nos debería inducir una reflexión de lo poco que somos y de lo mucho que necesitamos estar unidos, derribar fronteras y un montón de cosas. Es mi opinión. Esta es otra cosa del siglo XXI, ya voy concluyendo, que es el telescopio Kepler. Es un telescopio que está en órbita circunsolar, gira alrededor del Sol como los planetas. Ya no funciona, ya está parado, pero ha estado dedicado exclusivamente a encontrar mundos que orbitan alrededor de otras estrellas, y ha encontrado más de 3.000. Para eso quiero hacer un breve retroceso al Renacimiento y citar a este hombre, Giordano Bruno. De las teorías de Copérnico, el hombre que obtuvo conclusiones más avanzadas que nadie, e incluso delirantes en la época, fue Giordano Bruno, que era un clérigo y no era astrónomo, era filósofo y teólogo. Y Giordano Bruno dijo algo que no hubiera compartido ni el mismísimo Galileo ni Copérnico. Dijo que alrededor del Sol solo giraban los planetas y nuestro propio mundo, porque el Sol era una estrella más entre los muchos miles de millones de estrellas que hay, y que de la misma manera que alrededor de nuestro Sol giran mundos, alrededor de esas otras estrellas giran mundos. Añadió que de la misma manera que alrededor de nuestro Sol hay vida, dijo que alrededor de esas otras estrellas hay vida, millones y millones de mundos con vida. Este hombre fue considerado hereje, condenado como Galileo a morir en la hoguera, invitado a retractarse, pero no se retractó. Y murió en la hoguera, en el campo de las Flores, en Roma, en el año 1600. Si las teorías de Copérnico se demostraron casi en sus días, y se descuida un poco de morir, se lo ve, la de este señor no. Tuvo que pasar el siglo de las luces para que se encontrasen evidencias de la primera, de que el Sol es una estrella. Tuvo que llegar el siglo XXI para que la sonda Kepler encontrase otros planetas. Yo confío en que a lo largo del siglo XXI se demostrará la tercera de sus afirmaciones, que alrededor de esos otros planetas también hay mundos con vida, mundos habitados. No esperemos que sean como nosotros, probablemente ni siquiera que se puedan comunicar como nosotros, pero la vida seguramente abunda en todo el universo. Giordano Bruno, que como digo era teólogo, y era clérigo y creyente, pues afirmaba que tanta vida en el universo no era en detrimento de la majestad de Dios, sino a su mayor gloria. Sin embargo, le quemaron. Y bueno, pues yo concluyo aquí mi presentación. Espero no haberos aburrido demasiado, pero consideraba, podía haber hablado de otras muchas cosas. De lo poco que sé, pues la astronomía es podía haber hablado de astrofotografía, de tamaños comparativos, de astros, de distancia, pero he creído que antes de avanzar en la astronomía hay que conocer un poco su historia y rendir de alguna manera un homenaje a todas las personas que han trabajado, que han estudiado, que se han comido la cabeza para que la humanidad avance en el conocimiento del cosmos, que a fin de cuentas viene a ser el conocimiento de nosotros mismos, porque somos una misma cosa. Nada más, muchas gracias por vuestra heroica atención y yo
Gracias.